Bianchi, secretario general de la CTA de los Argentinos. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Lo primero, agradecerles este encuentro que nos pone en la mejor situación para iniciar un nuevo mandato en una central como la nuestra, que hoy lo decíamos, un poco a modo de balance de estos 3 años. No dudamos ni un momento, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, que nuestro mandato y nuestro lugar era tratar de vertebrar la lucha en el espectro más amplio de unidad que nuestra inteligencia, nuestra fuerza y nuestra convicción nos permitiera construir, propiciar, y que no debíamos perder un solo minuto en esa lucha de resistencia para intentar que lo que sabíamos este gobierno venía a hacer no se pudiera concretar. Esa fue una convicción que hizo que a días de asumir Mauricio Macri estuviéramos en el puente Avellaneda reclamando por lo de Milagros, y que estuviéramos en La Plata porque habían reprimido la primera vez a trabajadores municipales, y después con el Tanito Catalano y los compañeros de ATE, y con el Nono Frondizi enfrente del Centro Cultural Kirchner porque habían despedido. Y me acuerdo que yo sentía ese verano tórrido, caluroso, la sensación como que estaba viviendo cosas que ya habíamos vivido en la década del 90. Y en realidad eso es como un espejismo, porque creo que lo que viene no va a ser igual que lo que nosotros vivimos desde el 2003 al 2015, no va a ser igual, la historia no se repite, pero hay determinadas cuestiones que claramente nos permiten ver que quien asumió este país para entregarlo a los dueños del poder financiero, a los dueños de los grandes medios, a esa burguesía corrupta estructuralmente, que es la burguesía que apuesta al capital financiero, que es la burguesía que apuesta a la especulación, a cimentar el hambre, a construir surcos muy profundos que hundan a los más pobres en un lugar del que no se puedan mover. Combatir a ese gobierno era un deber para nuestra central, y era un deber para el movimiento sindical, y era un deber para los movimientos sociales. Yo recuerdo que una vez me hicieron un reportaje, y uno de los periodistas de algunos de los medios, de los multimedios, me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. Me dijo: bueno, ya que, a ver, dígame una cosa buena de este gobierno. Y no tuve respuesta. Y después me quedé pensando, digo, no puedo ser tan bestia de que no se me ocurra alguna cosa buena. Y me quedé pensando y haciendo un ejercicio, y efectivamente, no es que me había quedado sin respuesta, es que era la respuesta correcta. No hay nada que uno pueda decir: ha hecho algo bueno este gobierno. Y después me acuerdo que para atajarme, como el tipo ahí me empezó a castigar, diciendo: bueno, pero usted entonces tiene una cerrazón. Digo: no, mire, espere, vamos a hacerlo al revés. Si yo fuese un empresario de un gran banco o de una gran mesa de dinero, y si fuese empresario de la sociedad rural, entonces le podría decir un montón de cosas buenas. Pero la verdad, como soy un trabajador, no hay ninguna que le pueda decir. Y esta es la verdad.
se escandalizan o se pretenden, o mejor dicho, tienen una hipocresía enorme. Y dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes aplaudían las cosas que hacía el otro gobierno y ahora ven todo mal con este? Esa fue una primera etapa. Después ese discurso fue perdiendo posibilidad hasta de ser expresado, porque era tan burdo, tan evidente, tan patético el ataque permanente y sistemático contra las conquistas de los trabajadores, que esa pregunta no apareció más. Pero eso también estuvo. Y nosotros decimos, nosotros creemos en la autonomía de clase de una central de trabajadores. No creemos en la neutralidad de una central de trabajadores. No creemos que sea posible pretender tener una actitud ingenua. No creemos que en este país que tuvo el 17 de octubre del 45, que tuvo la Semana Trágica, que tuvo las grandes escuelas de luchadores que le dieron vida al movimiento sindical, podamos caer en la ingenuidad de pensar que si a este gobierno le iba bien, a los argentinos nos iba a ir bien. Eso lo escuché muchas veces. Lo escuché muchas veces. Yo sé que algunos, para salir del paso, decían eso. Pero creo que otros lo decían porque en el fondo lo pensaban. Y hoy lo tenemos absolutamente claro. Si a este gobierno le va bien, definitivamente a nosotros, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes, a las que defienden los derechos humanos, como la compañera Estela, como las abuelas, como las madres, a las mujeres, nos va a ir mal. Nosotros necesitamos decirlo con todas las letras. Para que a la Argentina y a los argentinos les vaya bien, hay que derrotar a Mauricio Macri, hay que derrotar a la clase dominante, hay que levantar las banderas populares, hay que decir, el peronismo está vivo, está de pie, no hay bandera blanca, no se negocia con las conquistas de nuestro pueblo, no se negocian los derechos humanos, no se negocia con las conquistas de los movimientos sociales. Por eso es tan importante. Hoy estuvimos reunidos a la mañana y decíamos, tiene que servir el acto que hagamos hoy para decirle a todos nuestros amigos y amigas, a los compañeros y compañeras de la CGT, de la CTA, de los movimientos sociales, a los compañeros de las pymes, a los luchadores del campo popular. Hoy tenemos que decirle con todas las letras, tenemos que profundizar y expandir hasta el máximo límite la construcción de un frente nacional por la producción, por el trabajo, por los derechos de la clase trabajadora, por la vigencia de los derechos humanos. Tenemos que constituir las bases de una articulación política y social y sindical que le ofrezca a nuestro pueblo una alternativa para derrotar definitivamente a este gobierno de la clase dominante. Derrotarlo en las urnas, pero derrotarlo de tal manera que sea gobernable la Argentina después del 2019. Porque van a ser las mil y una. Si se la ven perdida, van a intentar ellos generar situaciones de caos previas al proceso electoral. Van a intentar cualquier cosa, porque saben que si el pueblo vuelve a ser gobierno, tiene la posibilidad de evitar esto que para ellos es una jugada de vida o muerte, que es enterrar definitivamente como parte de la basura de la historia las conquistas que hemos logrado en 70 años de lucha. Me quedo corto, en 500 años de lucha, pero con unos últimos 70 años de lucha que fueron las que se inician con el peronismo. Ellos quieren volver a la Argentina
quieren volver a la Argentina preperonista. Están convencidos de que la Argentina que ellos se imaginan incorporada al sistema financiero internacional, con profundas desigualdades de clase, con un pueblo disciplinado, con un pueblo con la cabeza gacha, la Argentina donde la sociedad civil no va a ser la que representan los sindicatos, los movimientos juveniles, las organizaciones estudiantiles. La sociedad civil van a ser la ONG que ellos alimentan con recursos de las multinacionales, de la embajada yanqui y otra. Esa Argentina parecida a países como Colombia, esa Argentina con un cuadro social parecido al de Perú, donde no vuela ni una mosca, donde el hambre se acepta con resignación y donde los que luchan son perseguidos y muchas veces eliminados físicamente. Ese modelo es el que ellos tienen en la cabeza, tiene que sobrevenir al final de un nuevo mandato de Mauricio Macri. Y para eso cuentan con la embajada yanqui, para eso cuentan con los grandes trusts financieros internacionales, con el FMI, con todos los instrumentos de lo que ellos denominan la gobernanza mundial. A cambio de eso, aceptar la condición de patio trasero. A cambio de eso, entregar los recursos naturales. A cambio de eso, entregar las conquistas sociales de la clase trabajadora. A cambio de eso, tener a un pueblo de rodillas, sumido en un hambre y silenciado con la violencia institucional. Por eso, la doctrina Chocobar no es un error de cálculo. La doctrina Chocobar es la consecuencia absolutamente lógica de hambriar a nuestro pueblo y de pretender que además quienes sufren el hambre terminen aplaudiendo y votando a los que nos sumen a la desesperación. Y tenemos, como lo decían acá nuestros compañeros y compañeras, tenemos la posibilidad de poder construir una vía de salida de esta crisis enorme. La tenemos ante nosotros. Hemos dado un gran paso, sobre todo en esta construcción de un frente de unidad. Para nosotros fue muy importante las primeras marchas que hicimos junto con los compañeros de la CTA. Fue muy importante poder salir juntos, poder señalar que éramos capaces de remontar una historia que nos había confrontado de la peor manera, porque como dicen, no hay peor astilla que la del mismo palo, y los dos éramos astillas del mismo palo, las dos CTA, y poder recomponer con los compañeros de la CGT, poder haber tenido la osadía de cruzar esa tierra de nadie que a veces separa los campamentos en los que nos acostumbramos a vivir porque estamos cómodos, romper esa comodidad, ir a buscar al compañero y a la compañera que piensa distinto, con el que vamos a tener que explicar y explicarnos. Pero eso sirve si nos fortalece en la lucha contra el enemigo común, y eso lo hicimos bien. Tenemos que reconocer que en eso fuimos inteligentes, que fuimos eficaces. Si alguien demostró eso, son esta hermosa compañera y estas hermosas compañeras, los organismos de derechos humanos. Cuando nosotros yo lo tengo que decir, para mí el ejemplo más didáctico, más comprensible de que para qué sirve el pueblo en la calle, porque cuántas veces, los compañeros que son dirigentes sindicales, sociales, Abel, cuántas veces nos hacen esa pregunta. Bueno, Yasky, pero está bien, otra marcha más, ¿para qué sirve? Otro paro más, ¿y qué cambia el otro día? Y yo le digo, hagámonos la pregunta al revés.
¿Cómo estaríamos en este momento en la Argentina si no hubiésemos estado en la calle todas las veces que estuvimos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con los genocidas si aquel día, aquella noche, no hubiésemos ido cientos de miles en la plaza diciéndole al 2 por 1, hipócritas, que después tuvieron que levantar la mano para votar en contra de lo que ellos mismos habían querido meter? Entonces, está claro que para eso sirve el pueblo en la calle. Para eso, hasta el último recurso de nuestras organizaciones tiene que estar al servicio de la movilización, de la lucha. Y si esas luchas crecen, compañeros como Luis Delía van a estar mejor protegidos. La única protección que tienen hoy nuestros compañeros, los que están presos, los que hoy están siendo amenazados, los que hoy sufren el hambre, los que hoy sufren la desesperación, la única protección que podemos darles es construir más solidaridad, más fuerza, más lucha, más combatividad y más organización del campo popular. Y ahora tenemos una tarea más, siempre la tuvimos. Siempre la tuvimos. Ahora tenemos una tarea más en la agenda de lo inmediato, de lo urgente. Hoy es urgente empezar a construir esa unidad que pueda vertebrar una fuerza política electoral que sea capaz de derrotar con un triunfo, es decir, de traccionar la voluntad de nuestro pueblo para salir de este marasmo. Cuando digo traccionar, cuando hablo de triunfo, porque nosotros nos acostumbramos mucho a hablar de la derrota de Macri, pero es más difícil el triunfo del pueblo. Eso es lo que tenemos que construir. No va a haber derrota de Macri simplemente desde la mirada condenatoria de lo que pasa con la economía. Hay un 70%, 80% de gente en este país que dice que la economía está peor y que va a estar peor la economía. Sin embargo, ese 70-80% hay que construirlo en una voluntad, en una convicción de que peleando se puede salir adelante, de que votando se puede salir adelante. Y eso todavía no está. Eso es lo que hay que construir. Por supuesto, en esta construcción nosotros, todos los que estamos acá, hoy lo decíamos, reafirmamos nuestro compromiso de ser parte. El día jueves, pasado mañana, a las 11 de la mañana, me voy a integrar como parte de la mesa política del Partido Justicialista. Eso es un orgullo. Y voy a ir no en calidad de persona o ciudadano, no como diputado nacional, voy a ir como representante de una central de trabajadores. Voy a ir con el mandato de los trabajadores y de las trabajadoras. Y vamos a estar ahí con otros compañeros del movimiento sindical. Ahí está Daer, ahí están los compañeros de camioneros, Moyano, ahí está el compañero del ESMATA, y también van a estar los compañeros de la Corriente Sindical Federal. Fíjense, prácticamente todo el espectro del sindicalismo en esa mesa política. Y necesitamos que estén representando en esa mesa política sectores del pequeño empresariado. Y necesitamos que estén en esa mesa política representantes de los organismos de derechos humanos. Y necesitamos que estén ahí todos los sectores que se identifiquen con los principios del peronismo para luchar por un país
con distribución de la riqueza, con trabajo, con consumo, con respeto a los derechos de los trabajadores. Hay que ampliar al máximo esa mesa, hay que darle volumen, densidad política, fuerza para generar esa capacidad de traccionar la voluntad de los sectores populares. Y tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ser capaces de ir con la voluntad de la máxima amplitud y también ser capaces de entender que no podemos conciliar el agua con el aceite, que no podemos intentar mezclar a quienes quieren ser serviles y funcionales a este gobierno con los que queremos que definitivamente se termine esta pesadilla que está viviendo el pueblo argentino. Y este es el gran desafío que tenemos. Hay que estar en la calle, hay que ser parte de ese movimiento que desde hace 3 años viene dando luchas extraordinarias y que es reconocido en el mundo. Nosotros empezamos prácticamente desde el primer día que asumió este gobierno y esa lucha se expandió, creció. Hay un reconocimiento al movimiento sindical argentino en otras partes del mundo. El hecho de que Roby Baradel y Estela Díaz, junto con el compañero Gerardo Martínez, integren hoy la conducción mundial del movimiento sindical es parte de ese reconocimiento. Y termino con esto. Creo que vamos a tener un año que seguramente no vamos a poder olvidar fácilmente. Va a ser un año, como dicen, interesante. Un año que seguramente nos va a poner a prueba. Un año en el que la urgencia de los que hoy están sufriendo hambre, porque todos estos hipócritas que hacen análisis políticos, especulaciones, que hablan del temor de los mercados, que hablan de la mirada probatoria de los grandes dueños del poder financiero, todos estos hipócritas que hablan así, omiten un pequeño detalle. Y el pequeño detalle que en la Argentina hoy hay millones de niños con hambre. Hay cientos de miles de jubilados y de jubiladas viviendo un drama cotidiano. Ya tenemos jóvenes que no saben qué van a hacer dentro de 5 años, ni dentro de 5 días. Hay jóvenes que no saben permanentemente qué es lo que les espera después de los 5 minutos que siguen a ese presente continuo y perpetuo de desesperanza, de falta de horizonte a que nos quieren someter. Entonces, esa es la urgencia que tenemos todos. Y desde esa urgencia nos convocamos a construir no solamente la esperanza, a construir la convicción, la fuerza, la mística, a construir desde la recuperación de lo que fue Eva Perón, de lo que fue el mismo Perón, de lo que fueron los grandes luchadores de nuestro pueblo, de lo que fueron los mártires de nuestro pueblo, los primeros, los que no imaginaban cuando luchaban en su fábrica que iba a venir el peronismo. Desde ahí, desde esa historia de lucha, construir juntos la unidad del pueblo argentino para derrotar a este gobierno ominoso que pretende hacer de la Argentina un país de hambre para que 4 o 5 vivos sigan dominando a un pueblo que lo tienen de rodillas. Creo que es el momento de decir a los que dudan, a los que temen el pasado, que seamos capaces de abrir la puerta de un futuro donde ni un chico con hambre, ni un joven sin destino, ni un viejo desesperado, ni una maestra sin alumno, ni un hospital cerrado, garantizarle a los argentinos de esta convocatoria que podemos vivir en un país que tiene recursos, con dignidad, con derechos humanos, con derechos sociales, con respeto para los que trabajan, capaces de decirle a nuestros hijos
el día de mañana tuvimos la dignidad, tuvimos la entereza de derrotar a un gobierno que pretendió inventar y planificar el hambre en un país en el que no se merecía ni el hambre ni el dolor de nuestro pueblo. Desde ahí nuestro compromiso. Gracias por estar acá, gracias porque vamos a seguir juntos, gracias Estela, gracias a mis compañeras y compañeros diputados, gracias a Abel, gracias a los compañeros gráficos, a los camioneros, a todos, gracias y fuerza a pelear. Compañeros, para finalizar, vamos a compartir las estrofas de nuestro himno nacional.